respecto a sus divisores. Bien, por ejemplo, tenemos a los números simples que vamos a colocar por acá. O sea, simples y compuestos, ¿de acuerdo? Dentro de simples vamos a colocar a los números primos. ¿Quiénes son los simples? Primero, el uno, que no es ni primo ni compuesto, ¿de acuerdo? Acá lo voy a colocar. Ni primo ni compuesto. Ahora les voy a decir que es un número compuesto. Vamos colocando esto primero. Ya. ¿Por qué es simple? Es simple porque no tiene más de dos divisores. Al uno solo lo puedes dividir entre uno. O sea, hay un solo divisor. Ahora están los primos también, los números primos. ¿Quiénes son los números primos? Los que no se pueden dividir más que consigo mismo y la unidad. Por ejemplo, el 2, el 3, así los vamos a colocar. El 5, después el 7. ¿Por qué son primos? 2 solo se puede dividir entre uno y sí mismo. 3 también solo entre uno y sí mismo. 5 también solo entre uno y sí mismo. Entre ningún otro número se puede dividir de forma exacta, ¿verdad? Después del 7, el 8 no, porque el 8 aparte del uno y de sí mismo también se puede dividir entre 2, entre 4, etcétera. Igual el 9, el 10, pero el 11 sí es primo y así. Son infinitos, ¿de acuerdo? Son infinitos números primos. Ya está, entonces estos son los números simples. Con respecto a sus divisores, ojo. El uno que no es ni primo ni compuesto y estos son los primos. Ahora vienen los compuestos por acá. Ya les adelanté más o menos cómo es un número compuesto, ¿cierto? Por ejemplo, el número 4 es un número compuesto. ¿Por qué? Porque aparte de poder dividirse entre uno y sí mismo, también se puede entre 2, por ejemplo. 6 también, ¿verdad? Después el 8, el 9. 9 se podría dividir aparte del uno y sí mismo entre 3. También son infinitos, así que acá escribiré lo que dije, ¿de acuerdo? Se pueden dividir o también se puede colocar, tienen más de dos divisores, ¿de acuerdo? Tienen más de dos divisores. Ya está. Los primos, solamente dos divisores, sí mismo y el uno. Ya, si quieren lo copian acá. Números primos tienen dos divisores, el uno y sí mismo, y entre sí mismo, ¿verdad? Ahora ya tenemos a los compuestos. Ahora, este es individual, un número, pero ¿qué tal si comparamos dos números? Cuando comparamos dos números, o tal vez más, salen los que se llaman PESI, los números PESI. O acá voy a escribir comparando dos o más números, ¿de acuerdo? Chiquitito lo voy a escribir. ¿Cómo son los PESI? A ver, por ejemplo, si yo escribo por acá, o sea, adelantándoles, PESI son aquellos dos números que no tienen un divisor común. Por ejemplo, el 6 y el 5 son PESI. ¿Por qué? Solamente coinciden en el uno en cuanto a divisores. 5 se puede dividir entre uno y 5. 6 se puede entre uno, entre 2, entre 3 y entre 6. Solamente coinciden en el uno, por eso son PESI. Vamos a colocar acá son PESI. Vamos a poner otro ejemplo más. Ahora, por ejemplo, si colocamos el 8 y el 10, no son PESI, ¿verdad? ¿Por qué?
coinciden en el número 2 que los divide a ambos, ¿verdad? El 2 se puede dividir entre 8 y el 2 también divide a 10, o sea, comparten al 2, por eso no son PESI. Listo. Entonces, también podríamos acá escribirle, ¿de acuerdo? ¿Cómo son los PESI? Los números PESI solo comparten al 1 como divisor común. Solo al 1, ¿verdad? O sea, no deben tener otro en común. En el segundo ejemplo tenían al 2, por eso ya no son PESI. Y listo, ahora solamente le podemos colocar las rayitas. No se olviden acá abajo que le escribí comparando dos o más números, ojo. Listo.